En este caso, bueno, asistimos ahora al inicio del... Y ahí estamos viendo cómo nuestro compañero Roberto pues ha hecho los honores, junto con Juanma Urtasun, de hacer sonar la campana y dar el paso del Cabildo camino de San Lorenzo. Como un campeón. Es una experiencia verdaderamente que no se olvidará y que muchos... bueno, yo estaba ahí arriba, pero vamos, no me importaría nada hacer también un toque de campana. Sí, porque de alguna manera son unos privilegiados estas personas que están haciendo sonar, porque esto es historia pura y viva, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Sí, decíamos ahora que lo que estamos viendo es algo que lo consideramos normal, pero que, bueno, va a ser larga la mañana, vamos a tener tiempo de hablar de todo ello, pero no siempre ha sido así. Ha habido en otros momentos, en otros tiempos, en otros siglos, verdaderos conflictos entre la autoridad municipal y la autoridad eclesiástica, incluso dentro de la iglesia, entre San Lorenzo y la catedral. Había una auténtica guerra, podríamos decirlo, y casi literal, ¿eh? Hablaremos de ello más adelante, mientras vemos saliendo ahí a la corporación municipal. Engalanada para la ocasión, los trajes, Fernando, te sonarán un poquito. Bueno, entiendo, los trajes, como buen roncalés. Bueno, vamos a aclarar ahí también esto. La corporación en la procesión durante siglos ha vestido lo que es el traje de golilla. Desde el siglo XIX ya pasamos al traje de frac y chistera, desde finales del XIX. Y en el año 1979, tras las primeras elecciones municipales, es cuando nos encontramos con que hay presencia de mujeres en la corporación municipal, y eso requería pues que si el traje, el frac y la chistera es algo masculino fundamentalmente, pues había que hacer un traje femenino para ellas, para las concejalas. Y en este caso, pues el ayuntamiento lo que hizo fue encargar a una modista de Casa Melero de Urzainqui que hiciese un traje para ellas, y para ello se inspirase en los tres trajes, en las tres indumentarias tradicionales que había en Navarra, que son las de los valles pirenaicos, es decir, Aézcoa, Salazar y Roncal.